Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast especial de psicología criminal y forense. En esta ocasión, bueno, pues tenemos varios invitados de diferentes partes del mundo. Estoy con el doctor Brent, vamos a estar con el doctor Leonardo y con la maestra Katy Cavazos. El doctor Leonardo se encuentra desde España y Katy Cavazos trabaja en la región norte del país, en Nuevo León, Monterrey. Más adelante voy a dar una oportunidad para que sepamos más sobre ellos y sobre el trabajo que está haciendo. Este podcast es parte del esfuerzo que hacemos de generar difusión sobre ciertos temas que están en la mesa últimamente a partir de esta contingencia sanitaria. En particular, hoy quisiera que platicáramos acerca de las leyes de amnistía asociadas a la liberación de ciertas personas que se encontraban privadas de su libertad en ciertas condiciones, pero quisiera que habláramos de otras dimensiones importantes de este tema de la amnistía, como son niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo el tema de migración. Este podcast es parte también del esfuerzo que hace Cipina Sonora para difundir, hablar sobre estos temas. Bueno, mi nombre es Aurelio Coronado. Yo quisiera presentarles al doctor Brent. Brent, we were talking about having amnesty in this time of coronavirus. What do you think about that? Is that a thing that has been going on in the United States? Le pregunto sobre esta amnistía, esta idea de liberar prisioneros en estas condiciones sanitarias que están, obviamente, para evitar contagio. Le pregunto sobre Estados Unidos, si eso es algo que se está discutiendo por allá. Well, first of all, yes, it is. It's an issue that's been going on in the United States since this pandemic started. Primero que nada, sí, esto es algo que se ha estado haciendo en Estados Unidos desde que empezó la pandemia. Public defenders in every state around the country have been fighting very hard to get non-violent offenders out of prison because those locations have become hotbeds for the transmission of the virus. Los defensores públicos han estado peleando muy duro para poder sacar a la mayoría o a los que se puedan criminales o no violentos para sacarlos de esas locaciones que se han convertido en focos de infección en esta pandemia. But the problem is that obviously it's a political question. These people are in prison not because they need to be, not because they're unsafe to be in society, but there is a need to punish. There is a desire on the part of politicians and those people in the public with those similar views to punish these people. Y el asunto se ha convertido político. Ya que todas estas personas están adentro de prisión, no tanto porque necesiten estar ahí, porque sean un peligro para la sociedad, sino más bien porque les sirve para la narrativa de ciertos políticos y de los grupos de la población que los apoyan. And in places where they have a good public defender system and a very organized defense community, they're seeing some success. And in other places where they don't have the funding for that, it's not happening at all. Y en algunos lugares donde tienen buenos sistemas de defensoría pública, pues se ha visto éxito en este tipo de movimientos. Sin embargo, en lugares donde no están tan organizados o les falta recursos, pues vemos lo contrario. And what they're having a good success with is making the argument that it's not just the prisoners who are at risk. It's all the people at the prison who are working there, all the structure around that, all those employees. They're not only taking it from the prisoners and from those communities, they're taking it back home. Y uno de los argumentos más exitosos tiene que ver con el hecho de que, bueno, no solo se están infectando los prisioneros, sino que pues todas las personas que están alrededor, los guardias que llegan, se infectan en la prisión y luego sacan la enfermedad hacia la comunidad. Yo quisiera hablar también con Brent sobre el tema específico de niños, niñas y adolescentes en situación de conflicto con la ley, porque creo que la cultura norteamericana, incluso el sistema penal norteamericano, es muy diferente al mexicano y con respecto a esta ley de amnistía. Brent, in Latin America, in Mexico especially, we have a different type of or mindset about what we do with our children and teenagers when they have conflict with the law. And we also be speaking about doing these amnesty laws so we can not having them in confination. What it does look like in the United States? Well, the problem is twofold. First of all, we have the same notion that children should be treated differently, and we have different institutions for them.
Bueno, el problema es doble. También tenemos instituciones diferentes y visiones diferentes de cómo deben de ser tratados los menores a los mayores. But since the prosecution of violent crime is a very political and public thing, it is very common for district attorneys to prosecute very young children as adults and put them into adult correction systems. Sin embargo, luego los fiscales tiende a ser muy politizado todo esto, lo que sigue, lo que viene siendo el perseguimiento de crímenes violentos. Utilizan los fiscales mucho esto como fichas políticas, ¿no? Para ir contra estos ofensores. So there's the law on paper and there's the law that is practiced. Entonces tenemos la ley en papel y la ley en praxis. So there's a lot of myths around children criminality, and you see that in your work. Can you talk a little bit about that? Le pregunto acerca de algunos mitos acerca de la criminalidad y la adolescencia y la niñez, y que obviamente él, como un experto en el tema, nos pudiera platicar. Certainly. The first is that children have an appreciation of their acts and can form intent. Lo primero es que, bueno, los menores sí tienen algún conocimiento acerca de lo que están haciendo, ¿no? Sí puede haber algo de intención. And the reality is they don't. Very often they don't have the capacity to understand to form intent or understand the full range of consequences of their actions. That's why they're children. Bueno, más bien el mito es que los niños, los adolescentes pueden o tienen conocimiento de causa, ¿no? Cuando en realidad, bueno, los menores tienden a no, pues ahora sí que ver las cosas como la vemos los mayores, ¿no? And we know that's not even a question, but the problem is in courts of law, politics generally win out over science. Y a pesar de que ya conocemos todo esto en la ciencia, está probado, sin embargo las cortes siguen actuando como si no lo fuera, ¿no? Como si hubiera una diferencia entre menores y mayores. The next thing is they're actually incarcerating people to help them. Y la siguiente cosa es que estamos metiendo prisión a personas para ayudarlos. Too often when we are incarcerating children, even in juvenile facilities, we're not working on giving skills for integrating into society. We're trying to punish them. La realidad es que cuando un menor entra a prisión o al sistema penitenciario, realmente no lo estamos ayudando, no le estamos dando ninguna habilidad, no lo estamos ayudando a generarse, por así decirlo. And so when we're releasing when a person gets out of prison, we're releasing a very angry person with no connection to society back into that same society and hoping that they don't commit more crimes. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos regresando a un individuo muy enojado, muy desconectado con la sociedad, a esa misma sociedad y donde más probablemente va a cometer crímenes. And there's this myth that if you punish somebody and warehouse them, that you're going to actually solve the problem. Entonces existe este gran mito de que si ponemos a gente en prisión, la encerramos, la estamos ayudando y vamos a resolver el problema. All you've done is taking somebody who's very potentially violent and put them in a pressure cooker and then release them out into society. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es poner a una persona en una especie de olla de presión, lo dejamos ahí hervir hasta que después lo sacamos a la sociedad, ¿no? So the real question is, are we even paying attention to recidivism rates and how effective the prison system as it is works? Does it work well or does it not work at all? Entonces, lo que no estamos haciendo bien es que no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Preguntarnos si realmente el sistema penitenciario o reformatorio funciona o no funciona. And too often prisons are not run by people who have a mind towards reform. They're run by people who enjoy inflicting pain and people who enjoy the power that it gives them to have over other people. And that's the wrong kind of person to be in a corrections situation. Y lo peor de todo es que las personas que dirigen estos sistemas penitenciarios o estas prisiones no tienen una mentalidad de reformación hacia los individuos, sino que más bien tienen un pensar que tiene que ver con el castigo, ¿no? De disfrutar de este poder sobre las otras personas. So what this pandemic has really given voice to is the completely unsafe and unsanitary conditions that allow rapid transmission of the virus inside of a corrections institution.
Y lo que ha venido a revelar un poco la pandemia es, bueno, las situaciones insalubres que viven y que viven en estas correccionales y lo fácil que se puede esparcir una enfermedad a través de ellas. And look, I just said something very ugly in a very pretty way. Y yo sé que estoy diciendo algo muy feo de una manera muy bonita. These prisons are disasters. People are crammed tightly with each other. They don't have adequate access to sanitation, like they don't have adequate access to showers, clean water, or bathrooms. Y bueno, estos son unos focos de infección totales. Tenemos a un montón, a una población enorme de personas apretadas juntas. Tenemos a 5 o 6 personas en una sola celda que no tienen acceso a sistemas de sanidad salubres, no tienen acceso a buenas duchas, a agua, etc. There's a myth that they're getting great health care and they have all these activities. No, that's not what's going on. These people are malnourished. They're not healthy, and that makes them more vulnerable to these kinds of sicknesses. Existe el mito de que estando adentro tienen un gran sistema de salud. Sin embargo, eso es falso, ¿no? Carecen de muchas cosas, están malnutridos y eso los hace más vulnerables a este tipo de infecciones. There's rampant drug abuse. There's rampant sexual assault. There's rampant violence. Hay muchísimas violaciones, hay muchísima droga, hay muchísima violencia y es un lugar donde la gente vulnerable. So the coronavirus is highlighting those prisons with these most extreme issues by huge spikes in populations of people who test positive. Y la pandemia pues está ahora sí que poniendo el reflector en este tipo de situaciones y ver qué rápido se expande en este tipo de poblaciones el virus. And that's the same whether you're talking about a juvenile detention facility or an adult prison. We're basically doing the same things. We're not treating them any differently. We're warehousing them the same way. Y es la misma situación para correccionales de menores y de mayores. Los estamos tratando igual, simplemente son edificios separados, pero el trato es el mismo. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un enlace ahora con el doctor Leonardo González Torres, que se encuentra en España. Él es experto en el tema de no violencia. Él tiene un doctorado en estudios culturales. Bueno, él es un gran amigo de nosotros. Y bueno, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras por allá? ¿Qué tal, Aurelio? Hola, Brent. Hola, Katy. Saludo a todos desde aquí. ¿Cómo les va ya con la cuarentena? ¿Cómo están? Pues mira, estamos viviendo un momento único, hasta hace poco en el foco de la atención global por la cantidad de casos, por la cantidad de muertes y sobre todo por el fuerte control estatal de los casos de COVID, por esta especie de competencia de estadística que ha empezado a haber, ¿no? Para ver quién tiene más claridad y bueno. Claro. De alguna manera se entiende, pero bueno, estamos bien, pero bueno, pues expectantes a ver qué ocurre con esto. Fíjate, Leonardo, algo que quisiera empezar a hablar contigo, que un poco derivado de esto que estamos hablando, son estas ideas de castigo y de punibilidad, y bueno, pues básicamente de una concepción policial de la contingencia sanitaria. Obviamente estamos hablando de liberar personas de estos centros de detención cuando han tenido algún conflicto con la ley, pero quisiera empezar contigo. ¿Cómo has visto en Europa en general y bueno, en España, las medidas a lo mejor restrictivas para respetar la cuarentena? ¿Se están haciendo en convenio con la ciudadanía o se están imponiendo multas o está habiendo algún tipo de intervención policial? ¿Tú cómo ves por las cosas por allá? Bueno, mira, en principio nosotros en el mundo de la paz, que es de donde nosotros vemos el fenómeno siempre, hablamos de un concepto clásico, que es la paz negativa, ¿no? Que también puede ser equiparada precisamente a la paz policial, que es esta paz que surge del cumplimiento de los derechos humanos, no de la equidad, no del respeto a los derechos humanos, sino del no conflicto, digamos, ¿no? Yo creo que básicamente esta idea de paz negativa es como la plataforma que ha vinculado las estrategias de control de la población. Es decir, lo que se ha buscado más que intentar respetar sus garantías constitucionales y demás,
ha sido cuidar que no haya más problemas, ¿no? Y bueno, esto frente a, obviamente, utilizando, no necesariamente de una mala manera, pero utilizando la idea de muerte, del peligro, ¿no? El peligro Claro, como aquello que está, por así decirlo, del otro lado de la libertad. Es decir, si vos rompes las normas, lo que está del otro lado es la muerte. O sea, te vas a morir, te vas a contagiar. Ha habido muchas críticas en un sentido y en otro, mucha gente que ha criticado a los que salen a la calle a vender cosas, a la gente que obviamente vive en el día a día, como son los migrantes en Europa. Eh, y por otro lado, también mucha crítica a este modelo, digamos, de Estado que busca, como decimos una vez más desde el mundo de la paz, que busca fines buenos con ujú, medios no necesariamente tan buenos, ¿no? Es decir, claro. cuidar la salud, pero a través de una posición bastante restrictiva. Fíjate que acá lo que hemos visto en México es, y bueno, acá hay toda una cultura de la criminalización de la adolescencia, es precisamente cómo los medios y las redes sociales culpan a los adolescentes por esta supuesta irresponsabilidad de que son los que salen, que son los que utilizan los espacios públicos y son los que no están respetando la cuarentena. Obviamente se ve un cruce entre la adolescencia y las condiciones de vulnerabilidad económica, ¿no? De pobreza. ¿No? Y entonces ciertas zonas de las ciudades, ciertas edades, la juventud, son los que más se culpan, ¿no? De no estar siguiendo la cuarentena, de no comprender. Y algo que hemos discutido mucho, bueno, pues es que precisamente creo que hay una falta de políticas públicas o de programas, siquiera para empezar, para realmente darles contexto y darles espacio y atender a esta población que tiene necesidades especiales, como que simplemente es un llamado de no lo hagan, guárdense en su casa, pero no a todo el mundo le puede llegar con la misma intensidad el mensaje o incluso no todo el mundo lo puede entender porque precisamente el mensaje es el mismo para todos y todas. Entonces esto se vuelve complicado. Pero en concreto lo que te quiero decir es que acá en Latinoamérica, y lo puedo ver también con colegas que tengo acá en redes sociales en Guatemala, en Colombia, en Perú, es que se culpa a la juventud un poco, ¿no? Como que son los sospechosos comunes cada que pasa algo así, ¿no? Sí, efectivamente, acá dentro de las ciencias sociales hay un concepto que los psicólogos sociales en los 70 trabajaban mucho, que era el chivo expiatorio, ¿no? Es decir, Claro, alguien que soporta, por así decirlo, la tensión y la angustia social de un problema que en realidad no tiene una explicación tan racional. O sea, es decir, el coronavirus es un problema biológico, no es un problema social. Es algo que no podemos controlar por ahora y que nos excede totalmente. Y a nivel social, yo siento que se está generando esta ansiedad que hace que busquemos en alguien, no importa si es el culpable, este chivo expiatorio. Y en este caso son los jóvenes, también han sido las personas, en otras situaciones como la violencia suelen ser los papás, ¿no? Y así sucesivamente. claro. Eh, y con respecto a lo que decía de políticas públicas, bueno, mira, yo creo que una política pública que sirva frente a un problema donde la población no es toda homogénea, y Latinoamérica precisamente es justamente ese sector del mundo donde la sociedad tiene esas características de que no hay una homogeneidad, eh, lejos de estos discursos hegemónicos que pretenden sostener una igualdad, no hay tal igualdad, no hay tal homogeneidad. Las políticas públicas deben ser, si pretenden ser eficaces, necesariamente diferenciadas. Es decir, Claro. al contexto poblacional, económico, de género, de edad, desde luego, y demás. Y solo así una política, por una cuestión no ética, sino por una cuestión meramente técnica, solo cuando una Claro. política pública es diferenciada en Latinoamérica puede tener alguna probabilidad de éxito. De lo contrario, Claro. está condenada a ser sectorista, está condenada a ser clasista o está condenada a simplemente ser burocrática, ¿no? Y esto es un problema que tenemos y que acarreamos y que con el coronavirus, vuelvo un poco a lo que decía Brent, esto es simplemente el coronavirus, algo que está ahora en este campo de las políticas públicas, reflejando un problema que acarreamos hace mucho tiempo, ¿no? Un lastre. Claro, y hablando ya específicamente del tema de la amnistía, acá, por ejemplo, en México se ha empezado a discutir esta idea y para que tengan un poco más de contexto, esta ley supone que, bueno,
tiene sus problemas, ¿no? Solamente es en el ámbito federal, se está pensando en el fuero común, pero básicamente la liberación de mujeres que han sido acusadas por el tema de aborto, sobre todo personas de comunidades indígenas, que tenemos un severo problema de falta de debido proceso, donde no hay un intérprete, no hay una investigación adecuada, y entonces también a estas personas se pretende beneficiar con esta ley, y obviamente también a jóvenes o adolescentes en conflicto con la ley. Y entonces, bueno, en el norte del país, en las fronteras, como tú sabes, hay todo un tema de migración que vienen de Centro y Sudamérica, y hay una transición de México hacia Estados Unidos, y bueno, en el norte se concentran muchos de estos niños, niñas, jóvenes, y entonces, bueno, la idea es que ahora se está pensando, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora que los liberen, ¿no? Como esta criminalización, no solo de la juventud, sino de la condición de migrante. ¿Cuál sería tu lectura sobre esto, Leonardo? Bueno, como siguiendo un poco la misma línea, yo creo que esta necesidad de un chivo expiatorio, de alguien que pague la culpa o que se haga cargo, aunque no tenga la responsabilidad del problema, está llevando a soluciones fáciles, ¿no? Ese es el otro gran problema. Soluciones fáciles, soluciones que más que intentar resolver el problema, intentan resolver la angustia. Claro. Y una vez que como sociedad nos dejamos de angustiar, tenemos un gran problema, porque esto es para angustiarse. O sea, Exactamente. está pasando no debe tranquilizarnos. Si nos estamos sintiendo tranquilos es porque vamos mal. Entonces, yo primero creo que sería fundamental tener en cuenta acá dos cosas, ¿no? Que la amnistía es una cuestión que hoy permite dar un paso hacia la justicia transicional, por un lado, uno, Exacto. hacia generar devolver la mirada hacia e introducir la vulnerabilidad dentro del debate sobre quién va preso y quién no. Es decir, Claro. no podemos actuar igual con todos. Tiene que haber una política pública, como decía recién, continuando, diferenciada, adaptada a la población y a sus particulares, y no al revés. Y lo que hemos visto es que el Estado lo que ha buscado durante mucho tiempo es que la sociedad latinoamericana se adapte a él y no al revés. Esto es un problema que afecta directamente a mucha gente, que es sector vulnerable. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como decía recién, personas que están por robo simple, personas que están por posesión de drogas, algo que en otros países ni siquiera se contempla Claro. como un crimen, vamos. O sea, personas que están por aborto, lo mismo. Es decir, cosas que en otros países del mundo ya ni siquiera son un crimen, ni siquiera ni siquiera implican una censura social. Están encarceladas. Y creo entonces que esto es algo positivo, desde luego, y solo quisiera agregar, que es muy importante, que esto se vea acompañado por políticas públicas, no solo a nivel carcelario o excarcelario, sino también a nivel educativo y a nivel pedagógico. Es decir, debemos acompañar si pretendemos que la sociedad entienda lo que está ocurriendo, no de una manera, digamos, paternalista, pero sí intentando brindar herramientas conceptuales para entender esto a la sociedad, para que podamos incorporar esto y podamos entender el sentido que tiene, que desde luego que lo tiene, ¿no? Claro, claro. Y bueno, finalmente, precisamente creo que es eso. El asunto obviamente en Europa es una situación totalmente distinta por la pirámide poblacional, ¿no? La cantidad de jóvenes es obviamente distinta, la proporción a lo que encontramos en Latinoamérica, y cuando tú y yo trabajamos en el tema de psicología comunitaria muchos años, aplicando programas de prevención de violencia, y lo que toda la literatura decía es: el problema de la violencia en las comunidades no se puede recargar y no es el origen la juventud, sino al contrario, son la solución. Si tú quieres arreglar una comunidad, te tienes que apoyar de la juventud. Y todo este tipo de datos, para quienes no estén en el tema, les pueden resultar contraintuitivos, ¿no? Porque hay toda esta imagen en Latinoamérica del joven como el vago, perdido, nihilista, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando tú lo juntas con esas otras variables que tú hablabas precisamente de la vulnerabilidad, pues se vuelve problemático, ¿no? Y creo que son en mucha medida los olvidados, ¿no? Niñas y adolescentes. Ahora, bueno, con esta ley de amnistía, lo que deberíamos de pensar es precisamente, bueno, que primero no son criminales, porque pues, no lo son, porque legalmente no lo pueden ser. Segundo, que la ley asociada, pues, a regular sus conductas antisociales no está diseñada para castigarlos, sino para establecer
condiciones de reforma, condiciones de readaptación y que tenemos unas tendencias de forma de ver el mundo de criminalizar al inmigrante, pues, en particular. ¿Cómo está el tema de la migración ahorita por donde están por allá con el tema del coronavirus? Mira, la cuestión con la migración aquí opera bajo el mismo paradigma, ¿no? Es decir, se busca la llave, como se dice en sociología, se busca la llave allí donde hay luz y no donde se perdió, ¿no? O sea, Claro. busca la llave donde es más fácil encontrarla y entonces fabrica una llave, que es algo que hemos notado muchísimo, ¿no? Es decir, se fabrican y se fabrican, ¿qué? Se fabrican pseudoargumentos, falacias, se fabrican datos, y hay toda una ingeniería, No. digamos, conceptual, diría, alrededor de la legitimación y la justificación de este fenómeno del chivo expiatorio, pero que realmente no tiene un sustento empírico. De hecho, sí, hay muchísimas investigaciones de base que confirman que los inmigrantes promueven en muchísima medida el Producto Bruto Interno tanto de Estados Unidos como de Europa. También que las cárceles, aun y cuando eso es por supuesto criticable, no están tan llenas de migrantes como dicen los partidos de ultraderecha. No sé si la gente sabe Claro. que en Europa hay una escalada, como en todo el mundo, Sí. de ultraderecha, y estos partidos tienen precisamente esto, ¿no? Que los partidos son, porque está muy ligado a la derecha, esta historia de que los partidos, perdón, de que los migrantes son los culpables, ¿no? Que nos vienen a quitar el trabajo, que nos vienen a robar, ¿no? Es decir, un poco como esta idea del invasor. Cuando Oye, Leonardo, perdón que te interrumpa, y luego hay como estos fake news que hay no-go zones, ¿no? Que hay zonas de la ciudad que están tomadas por migrantes sí, 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 y que sí, la sí. policía ya no puede entrar y que Sí, sí, porque sí. ya se pasaron de... Y todo esto son información falsa, pero que se usa como propaganda, como dices, por la ultraderecha. Por supuesto, son informaciones primero, falsas, segundo, con una lectura totalmente violenta y además con un enorme sesgo. Eh, Porque el único delito que se considera, por ejemplo, es el robo, no se considera la evasión fiscal y un montón de delitos en que generalmente están implicadas las personas del mismo país y de clase alta y que implican las mayores cantidades de sumas de dinero, Claro, cuales el país termina pagando un extra, ¿no? claro. Hay un enorme sesgo de clase en este tipo de informaciones. Hay un enorme racismo detrás de todo este tipo de ideas y yo creo que en México también esta idea de que no salgan este tipo de personas, no es casualidad que estemos hablando de indígenas, de personas que tienen robo menor, de personas que han tenido aborto, porque hay un componente de clase detrás de esto. Claro. Y porque precisamente estos son los problemas que afectan a la clase baja mexicana, pero no a la clase alta, que no está en la cárcel, ni va a estar si seguimos así. Entonces, aquí yo creo, y volviendo un poco al centro de esta pregunta que haces, que me parece excelente, las políticas públicas deben contemplar esa deconstrucción de los problemas de clase, de los problemas de violencia, de esos sesgos que hay en la sociedad, si pretenden ser efectivas. Y además, sabemos que esto es así. Sabemos Claro. en el trabajo que hacemos nosotros con Paz, aquí en España y que hemos hecho allá en México, en Educación para la Paz, que los proyectos de paz que funcionan contemplan la deconstrucción de la identidad criminal de estas personas, porque de lo contrario, lo único que ocurre es que lo pasamos de un lugar a otro y la sociedad sigue actuando exactamente igual con él, desde la exclusión y desde ponerlo en un lugar de subalternidad. Totalmente. Bueno, pues te agradezco mucho, Leonardo, tu tiempo. Yo sé que ya es ya de noche y pues espero verte la siguiente semana. Muchas gracias, Aurelio, muchas gracias, Bren, Katy, un abrazo a todos y nada, aquí seguimos siempre en contacto. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a contactar ahora con la maestra Katy Cavazos. Ella es psicóloga, activista y especialista en temas de migración. Y bueno, te damos la bienvenida, Katy. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Eh, bueno, Katy, que contigo quisiera hablar precisamente con lo que nos quedamos con Leonardo, obviamente desde la perspectiva nacional. Él lo está viviendo desde donde se encuentra en Europa y bueno, pues todos estos grandes conflictos de migración que se tienen por allá. ¿Cómo ves el tema de la contingencia con estos centros de detención de personas migrantes y bueno, toda la problemática que esto implica? Uy, sí, estoy muy de acuerdo
con lo que mencionaba Leonardo en general. Fíjate que no es muy distinto a lo que se vive aquí. Eh, y es muy preocupante porque al fin de cuentas el migrante en general siempre ha sido invisible, pero cuando se presentan este tipo de problemas, contingencias o etcétera, ahí se vuelve visible para poderle pues achacar las culpas que no queremos achacarle a los demás, ¿no? Por ejemplo, acá en el norte donde yo vivo, especialmente en Monterrey, la gente da mucho a pensar y a insinuar que los problemas vienen desde afuera, nunca, Claro. nunca desde adentro, cuando en realidad Nuevo León es un estado de tránsito y que es poblado por personas migrantes, ¿no? Entonces viene ahí esa onda pues de xenofobia o discriminación selectiva, porque hacia las personas, por ejemplo, que en mi trabajo, que son migrantes centroamericanos en tránsito por la ciudad con destino para Estados Unidos, es exactamente a ese grupo en extrema situación de vulnerabilidad al que pues al que se le adjudican pues todas las broncas que podamos tener como sociedad. Entonces, ahora con este tema del coronavirus vuelve otra vez a resaltar el tema de las personas con documentación irregular eh, por estar prácticamente en hacinamiento dentro de las cárceles o estaciones migratorias. Entonces, estaba leyendo que hace, si no estoy mal, ayer o antier, fue que dieron orden para dejar salir a estas personas migrantes de las estaciones, obviamente en respuesta a todos los señalamientos que hizo la ONU, Amnistía Claro, y etcétera. claro. Porque así tal cual como son las medidas de lo que uno no debería de hacer y como no debería de estar la gente, es exactamente como están aquí en estas cárceles. Yo hablando desde la cárcel migratoria de acá de Nuevo León, que para ponerlos un poco en contexto, primero estaba dentro del Instituto Nacional de Migración, el cual estuvo ahí varios años hasta que un día Derechos Humanos sugirió que lo mejor era clausurarlo por estar en pésimas condiciones para tener personas ahí. Y después de eso optaron por sacar de una expo en donde prácticamente resguardaban animales, vacas, etcétera, sacaron a los animales para meter a las personas migrantes y ahí estuvieron casi un año, ¿no? En condiciones pues, muy complicadas en el suelo sin buena higiene ni alimentación ni nada, y obviamente había niños encarcelados también ahí, recién nacidos, embarazadas, etcétera. Y pues bueno, al momento con todo esto que está pasando desde que inició esta contingencia, buscaron otro lugar donde ya no fuera tan público, la gente ya no Ok, supiéramos en dónde están ok, y pues ya no hubiera tanto señalamiento, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es dejar salir a estas personas, ok, el fin de cuentas estás encarcelando un derecho humano, que es la claro. movilidad, eh, quitando ese estigma de la criminalidad, de la migración con la criminalización, pues al final de cuentas es un derecho humano, tenemos el libre tránsito, existe el proceso de solicitud de asilo, y etcétera, que también, bueno, ese es otro tema de otro grupo de personas, pero bueno, después de eso, ¿qué sigue? Después de que termine el encarcelamiento o que den Exacto. amnistía a los migrantes, ¿qué sigue? O sea, esto en sí debería de venir acompañado con otra cosa, o sea, debería de Claro. venir acompañado con una respuesta humanitaria que incluya, pues, entre muchos puntos, el acceso a un alojamiento o a servicios de salud dignos, independientemente del estatus migratorio de la persona de que se trate, ¿no? Si lo que se busca es prevenir la propagación del COVID. Y creo que ese es un tema central, Katy, el tema de los derechos humanos asociados a esta condición sanitaria, ¿no? Porque las políticas, bueno, los programas o la respuesta del Estado, bueno, obviamente Naciones Unidas, Amnistía Internacional ha hecho muchos llamados a decir, a ver, los derechos humanos son independientes a la condición, como dices tú, de documentación, ¿no? O al tema de la edad, ¿no? Y como que esta ley de amnistía es, digamos, un inicio, pero es un inicio muy, muy, muy somero, pues. Se requiere el tema del acceso a la salud. ¿Cómo está el tema de la salud
con la población migrante? ¿Se les atiende en los hospitales? ¿Hay, no sé, algún centro privado que haga algo por ellos? No, es complicadísimo, es complicadísimo. Es como lo que decimos, ¿no? Está escrito, pero en la práctica no lo vemos. Y es preocupante porque, mira, el tema de los migrantes, por ejemplo, si imaginemos que no estamos en esta contingencia, aún sin estar en la contingencia, el Claro, migrante no se puede enfermar. O sea, tú debes de cruzar México, ya claro. sea tu destino México, ya sea tu destino Estados Unidos, pero no te puedes enfermar. Entonces prácticamente viene como si fuera una ley para poder atravesar el país. Porque si lo haces es muy probable, y ellos lo saben, que es muy probable que te vayas a morir. Claro. No que vayas pues, a obtener la salud. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, con el cambio que tuvimos del seguro social ahora al famoso INSABI, que al menos aquí no tiene pies ni cabeza, es muy complicado. Si de por sí antes con el seguro popular lo era, pero lográbamos, por ejemplo, las personas que querían o decidían iniciar un proceso de asilo en México, podíamos con un simple, una identificación, ya sea de su país o como sea, sacar pues el seguro popular y ser atendidos en centros médicos pues de colonias populares o etcétera, ¿no? Con un horario restringido y etcétera. Pero bueno, tan siquiera era como algo, ¿no? Y ahora sí, pues bueno, los hospitales que podrían ser regionales o sí, más abiertos que no fueran privados, están a full, ¿no? Con las personas aquí y al migrante es al último que van a voltear a ver. Tenemos un hospital, por ejemplo, que es público y privado, bueno, más bien era privado, pero pues bueno, ahora ya está atendiendo a la población en general, que también atiende a las personas migrantes, pero después es todo un show, ¿no? Es un show poder pagar lo que cueste, porque al fin de cuentas, pues sean quien sea, les van a cobrar. Entonces, esto te estoy hablando de que fuera otra situación que no tuviera que ver con el COVID. Ahora ya con coronavirus, yo dudo mucho que una persona migrante tenga alguna oportunidad o alguna esperanza. O sea, así de grave están las cosas. Ahora también, esto es pensando que la persona migrante o refugiada, solicitante, se acerque a pedir ayuda por algún síntoma, ¿no? Pero si no, la persona no Claro. se acerca, tampoco va a haber quien busque pues ayudarle, mucho menos estando en las cárceles migratorias, ¿no? ¿Cuántas personas migrantes no se han muerto dentro de estas estaciones por no recibir atención médica? Una situación, hablando, pasando de la salud al tema de la criminalización, algo que vemos mucho en la frontera, especialmente con poblaciones adolescentes, niños y niñas, es que se quedan, como dices, en estos lugares de transición y luego tienen a veces conflicto con la ley o a veces se les criminaliza y se les busca que estén en conflicto con la ley. Y es una forma de, pues básicamente pues de aislarlos, de meterlos a la prisión, como decíamos con Leonardo, ¿no? Como de hacerlos invisibles. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Es algo que esté sucediendo en la frontera? Como no solamente estos centros de detención migratorios, sino que migrantes jóvenes que luego se les procesa por algún tipo de conflicto con la ley o algún tipo de conducta antisocial. Pues claro, es muy fácil encontrar al culpable en medio de las personas migrantes. Es facilísimo. Mira, no traen documentación, o si la traen es irregular, no hay familiares cerca, no hay accesos a derechos, no hay Claro. nada, entonces es la víctima perfecta. Por ejemplo, también estamos viendo eso en Matamoros, no sé, es un tema muy sonado, el campamento de personas migrantes que está en Matamoros. Muchas de estas son personas que están bajo el programa de Estados Unidos, en donde pues estaban buscando un juicio para poder acceder al asilo en ese país, ¿no? El cual pues prácticamente desde mi punto de vista y en el trabajo con ellos, pues es como rebotar la pelotita, ¿no? Porque Claro. no va, es algo que no va a suceder, o que es muy probable que no suceda. Mínima es la probabilidad de que alguno de ellos pueda acceder al asilo en Estados Unidos. Para esto que empezó desde inicios del año pasado,
pues bueno, la gente tiene un numerito que son miles y miles de personas en espera para estos juicios, y ahora con el COVID retrasado todo, las Claro. personas no tienen en dónde vivir, hicieron una especie de campamento en donde también están hacinados, en donde también las condiciones no son muy buenas y son muy insalubres. Y pues bueno, hay distintas organizaciones ahí intentando hacer algo, pero esto va para largo, y el juicio y Estados Unidos también va para largo, y ese sueño americano también. Entonces Claro. nosotros podemos pensar en que a lo mejor terminamos esta jornada en junio o finales en julio, pero ¿cuándo la va a terminar la persona migrante? Sí. Porque ahí ya no, ahí se cuarta la esperanza, ¿no? O sea, no sale una mitad de la sociedad, pero la otra que no estás queriendo aceptar que también está y que también es tu responsabilidad, esa no sale. Entonces, pues bueno, volviendo al punto, sí, yo creo que es una persona perfecta para criminalizar, tiene todo lo que se necesita para poderle echar la culpa, ¿no? Es invisible cuando quieren y es culpable cuando quieren también. Entonces, pues yo en el tiempo que tengo de trabajo, muy pocas veces he visto a alguna persona migrante o persona refugiada tratando de pues de pelear por sus derechos, ¿no? Si no es acompañado o acompañada, esto es muchísimo más complicado. Y pues obviamente hay muchas de esta población, yo creo que la mayoría, que ni siquiera conoce cuáles son sus derechos, están entrando en el país, ¿no? Es suerte de la que vive el Claro. migrante, sobre todo aquí, en el norte, porque si no es la, entre comillas, justicia, es la sociedad, y si no es la sociedad, es pues el narco, y si no es el narco, es la trata, entonces es por todos lados. Sí, que es un tema que, como también decía Leonardo, ¿no? Es un tema de vulnerabilidad porque con ya la sola condición de migrante y más el tema de género, más el tema de juventud, más el tema obviamente de pobreza, los hace pues muchísimo, muy vulnerables, ¿no? Y entonces, tú dirías que después de esta contingencia ya existe, bueno, yo pensaría que ya existe una crisis humanitaria, pero se viene algo aún peor. ¿Cómo lo ves tú? Yo sí creo que viene peor, ¿no? O sea, la crisis la podemos ver con nosotros, ¿no? Con nosotros que al fin de cuentas pues somos, nacimos en este país, y muchas personas pueden hablar desde el privilegio, pero si volteamos a ver a las personas que nunca han estado privilegiadas, como este sector de increíble vulnerabilidad que son las personas migrantes y refugiadas, pues entonces si nos estamos enfrentando a una crisis, ahora saliendo de esta, nos vamos a enfrentar a otra doble o tres veces más grande. Estoy casi segura de esto, porque quienes pudieron acceder a un empleo, es muy probable que ya lo hayan perdido o estén en proceso de perderlo, y eso, o sea, la otra opción es no comer, ¿no? O sea, una opción es poder tener el empleo, y después, ¿qué? Si no tengo Exactamente. el empleo y etcétera, ¿qué sigue? Pues la otra opción es no comer, y a qué me estoy orillando, ¿no? O la misma sociedad, porque también acá es complicado que la misma población entienda la situación de estas personas. Es lo que a mí más me conflictúa. Bueno, ok, salen las personas de las cárceles migratorias, ¿y a dónde las vas a dirigir? Por ejemplo, aquí donde yo estoy, tenemos 3 lugares en donde podrían ser albergadas, y tienen un límite, y la mayoría de ellos están llenos. Entonces, Claro. ¿a dónde se dirigen estas personas? Y también, eh, sin partir del punto de la criminalidad, de parte de las personas migrantes, pues también lo podemos ver desde las personas de aquí, por ejemplo, de las personas mexicanas, de las personas regias, de las personas del noreste. Eh, Están enojadas, están enclaustradas, están viviendo una pandemia, y pues bueno, siempre va a estar la persona migrante en las calles para poderme, pues, sentir menos mal, ¿no? Claro, claro. Es grave. A mí me resulta muy grave. También, por ejemplo, en refiriéndonos a las personas que ya tienen una solicitud de asilo con Ujú. la Comar, o las personas refugiadas, ellos también dependen
pues de sus tarjetas y de poder acceder a un empleo que es muy complicado porque le siguen pidiendo el INE y etcétera, Uf, cosa que jamás, por más refugiados que sean, nunca van a tener, pero no claro, la necesitan porque al fin de cuentas ellos tienen una residencia tienen permanente que les identidad, avala. claro. Ujú, ¿sí? Su misma solicitud ya es un comprobante de que ellos están de manera formal, legal o como se le quiere decir aquí en el país. Y después de esto, que venga su tarjeta visitante por razones humanitarias, por ejemplo, o su residencia permanente, eso es más que suficiente para poder acceder a todos los derechos, eh, también a cualquier empleo, ¿no? Claro que muchos empleadores y demás personas no quieran aceptarlo, pues bueno, cuarta mucho la posibilidad de que ellos puedan eh, pues generar sus propios recursos. Y ahora, pues a las primeras personas que podrían eh, pues sacar de cualquier lugar trabajo o hasta del mismo país son estas personas, aún y estando refugiadas, porque aquí en Monterrey hay personas con su tarjeta y con su residencia dentro de las cárceles migratorias. Uf, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Katy, de verdad, por tu tiempo y por pues hablarnos precisamente de la situación. Yo creo que es muy, nos da una visión pues muy real y obviamente urgente, como decía Leonardo, pues es que debemos estar angustiados por todos y todas. Te agradezco mucho, Katy. Gracias a ustedes, saludos a todos. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ya nada más para despedirnos, para cerrar el podcast, agradecer a Cipina Sonora el apoyo para poder realizar este podcast y esperemos que sea utilidad para toda la red Cipina del país. Quisiera que Brent hiciera algunos puntos finales. So Brent, we've been talking about vulnerability and different how criminalization is part of how this public policy has been using to actually create more problems than helping them. What do you think we should start thinking and doing in this pandemic? Well, the first thing we have to do is decriminalize anything related to immigration. That's the first thing. Lo primero que tenemos que hacer es descriminalizar todo lo que tenga que ver con inmigración. Esa es la primera cosa. We have to stop thinking in terms of borders and walls because those don't exist for a virus. Tenemos que empezar a pensar en términos de muros y barreras y que esto no existe para los virus. Borders and walls are ways to ensure, and combined with the notion of the virus, are ways to propagate concepts of racism, and that works against us. El concepto de muros y fronteras solo sirven para generar más esta identidad nacional, pues, y en relación al virus nos hace temer más a los de al lado, ¿no? Y tener un poco más de miedo. When we criminalize a population of people based on their nationality, what we do is we create an immediately vulnerable population. Cuando criminalizamos a alguien en base a su nacionalidad, inmediatamente estamos creando una población vulnerable. And when we clog the borders with those people, either on one side or the other, whether it's because we're not letting them in and they're piling up, or because we are imprisoning them and they're in close quarters, we are creating the conditions that the virus needs to spread rapidly. Cuando tenemos en las fronteras grandes grupos de personas y los empezamos a amontonar ahí, ya sea de un lado para no dejarlos pasar o del otro poniéndolos en prisiones cuando los atrapamos por haber pasado, pues ahí estamos creando enormes focos de infección. We have to stop thinking in political terms about these problems and start thinking in medical terms. Debemos de dejar de pensar en estos problemas de manera política y empezar a verlos como un problema de salud. The second thing is it's the responsibility of every single citizen to understand and to watch what's going on. Lo siguiente es pensar la responsabilidad personal de cada ciudadano y ver, realmente informarnos. The politicians do not have any answers. Los políticos no tienen las respuestas. They're just not testing people and they don't understand what the problem is. Simplemente no están probando a las personas, no están haciendo las pruebas correspondientes para no tener los números altos. And the second thing is we need to understand that punishing people and warehousing them
actually creates vulnerability and risk to everyone. Y también tenemos que entender que estar castigando a las personas y poniéndolas en prisiones, simplemente estamos generando también una población vulnerable. People who are unsafe to be in society need to be in prison. That's obvious. Claro que la gente que no debe de estar en la sociedad o que causan hacen que la sociedad no esté segura, por supuesto deben estar en prisión. But people who have not committed a violent crime or who are in prison because there's a particular law on the books that's about morality or something else, those people have no business being in prison. Pero la gente que no tiene crímenes violentos o que están en prisión por alguna ley que tiene que ver más con moralidad, no tienen razón para estar en prisión. So we have to get politics out of crime, and that's the problem, but that will never happen. Lo que tenemos que hacer es sacar a la política del crimen o de la plática del crimen, y eso pues nunca va a pasar. But moving towards policies that recognize basic fundamental human rights and medical realities, that's going to be the most helpful thing. Lo que más nos va a ayudar en esta situación es movernos hacia políticas que tengan que ver más con derechos humanos y con las realidades de médicas. Eso es lo que nos va a ayudar a salir de esto. Here's my greater concern, and I'll end on this. Esta es mi más grande preocupación. My concern is that there are people who understand this just fine in positions of power. Mi preocupación es que hay personas que sí entienden esto y están en posiciones de poder. And that they believe there are certain people who, by virtue of their race or their nationality or their class, that they deserve to get the virus and die. Y estas personas que están en posiciones de poder realmente creen que otros grupos basados en su sexualidad, nacionalidad o creencias deben o se merecen estar en prisión. This is in the United States, this is in Latin America, this is all over the world. Esto es en Estados Unidos, es en Latinoamérica, es en todo el mundo. We have people in positions of power and authority who say very cruel, very ignorant, and very dangerous things that endanger us all. Tenemos a gente en posiciones de poder que dicen cosas, pues la verdad, llenas de odio que nos ponen en peligro realmente a todos. And as long as those people are making decisions and inspiring others to act on their behalf, that kind of, the virus is going to keep winning. Y mientras estas personas sigan teniendo esta posibilidad de decir lo que quieren y hacer lo que quieren, y esto de apoyar a gente que está de acuerdo con esto, a los ciudadanos que se sienten envalentonados por esto, el virus va a seguir ganando. Bueno, pues nada, ya nada más para terminar el podcast del día de hoy, agradecerle obviamente a todos las y los invitados, invitar a aquellos que son parte de esta comunidad de conocimiento de psicología criminal y forense a que actualicen sus conocimientos, a que piensen en los temas de vulnerabilidad, a que se informen, porque nos toca un poco también estar informando a la gente que confía en nosotros, en la forma en que fluye las noticias, los datos, y obviamente que pensemos y empujemos para que los programas y políticas públicas tengan este enfoque específico. Latinoamérica es diversa y necesitamos precisamente ese enfoque para poder hacer las cosas. Mi nombre es Aurelio Coronado, les agradezco mucho la atención. Nos vemos la siguiente semana.